¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Vamos a ver, estamos terminando una semana más. Estamos terminando ya casi que el último viernes, prácticamente estamos iniciando el último viernes de agosto. Se nos fue otro mes, 26 de agosto de 2022. Trabajaremos con el tema de más sobre combinación de capacitores. Muy bien. Se recordarán que en nuestra última clase estábamos hablando sobre la combinación de capacitores. Vimos que, pues dependiendo de la forma de que se estaban combinando, pues nosotros podríamos tener una u otra capacitancia equivalente. Estas capacitancias equivalentes se utilizaban para poder representar ciertos valores, cierto conjunto de valores de capacitancias en un solo valor. Vean que hicimos un último ejercicio en el que reemplazábamos dos capacitores por un solo capacitor y luego estos tres por un solo capacitor hasta que todo el conjunto se representara por un solo capacitor, ¿no? Este se llama capacitor equivalente. Recuérdense que vimos dos tipos principales de combinaciones, la combinación en paralelo y la combinación en serie. Cada una tiene su forma para poder representar la capacitancia equivalente. Pues hoy vamos a seguir continuando, vamos a seguir trabajando con la combinación de capacitores. Vamos a ver otros ejemplos en los que tenemos que desarrollar también capacitancias equivalentes y algunos otros datos que los problemas me van a solicitar. Entonces, pues hoy 26 de agosto trabajaremos con el tema de más sobre combinación de capacitores. Y comenzamos de una vez con nuestro ejemplo número 1. Este problema dice así. Bueno, este problema ya lo resolvimos. El que le sigue es este de aquí, disculpen. Si la diferencia de potencial entre los puntos A y B en la red descrita en el problema anterior es de 60 voltios, ¿cuál es la carga almacenada en C3? Este problema fue el último que resolvimos en la última clase. Y como este problema me habla del anterior, pues por eso quise mostrarlos para que vean que estamos hablando de este. Y el problema me dice, si la diferencia potencial entre los puntos A y B, vean, entre estos puntos se asigna una diferencia de potencial de 60 voltios. ¿Cuál es la carga almacenada en el capacitor 3? Me piden la carga en este capacitor. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos primeramente a tomar el último circuito, el último elemento que teníamos en nuestro ejemplo anterior. Vamos a copiar este. Y vamos a pegarlo por acá. Y vean que en este único capacitor nosotros vamos a asignar la diferencia de potencial de la que el problema me habla. Voy a asignar aquí. Que le vamos a colocar una fuente de voltaje con una diferencia de potencial de 60 voltios, según lo que el problema indica. Ahí estamos. Más o menos. Entonces esta será de 60 voltios. Muy bien, a partir de esta idea, miren, vamos a determinar cuál es la carga que está almacenando este capacitor. Vean que la carga que almacena este capacitor va a ser la carga que almacenen en conjunto todos estos capacitores, porque es el equivalente, es el mismo capacitor. Entonces, veamos, vamos a determinar aquí la carga. ¿Cómo? Pues recordemos que tenemos una ecuación que me dice que la carga es igual al valor de la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso la carga sería la capacitancia, que es de 6.05 microfaradios, multiplicado por 60 voltios. Recuérdense que faradios es coulombs sobre voltio, ¿no? Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, 6.05 por 10 a la menos 6, multiplicado por 60. Y obtenemos que la carga entonces es de 363 microcoulombs. 363 microcoulombs. Entonces la carga que almacena este capacitor es de 363 microcoulombs. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora vamos a ir utilizando y copiando los capacitores o los arreglos que encontramos previo a localizar el que estamos trabajando. Es decir, ahora voy a trabajar con este de por acá, ¿ven?
Yo ya sé que este tiene 26 tercios de microfaradio, que fue lo último que hicimos el otro día. Ajá. Ahí estamos. Ahí está, miren. Dijimos que este arreglo estaba en serie, ¿no? A este arreglo, pues es donde está conectado, o en este arreglo es donde está conectada nuestra fuente de voltaje de 60 voltios. No me deja. Ahí está. Ahí está. Tenemos entonces aquí nuestra fuente de voltaje de 60 voltios. Ahí está. Vean por favor que este conjunto de capacitores es equivalente a este capacitor, es decir, genera los mismos efectos. Y recordemos que estos de aquí estaban en serie. Se originaron de estos dos. Ahora, recordemos elementos importantes de los capacitores. Cuando los capacitores están en serie, la carga a través de cada uno es la misma. ¿Qué significa esto? Que entonces la carga que están atravesando estos es la misma y a su vez es la misma que está soportando este capacitor de aquí. Por lo tanto, yo puedo afirmar aquí que cada uno de esos capacitores está soportando la misma cantidad de carga. 363 microcoulombs y 363 microcoulombs. Ahí tenemos entonces la carga de estos dos capacitores, ¿verdad? Calculemos ahora la diferencia de potencial. ¿Cómo calcularé la diferencia de potencial? Pues recordemos que que carga es capacitancia por diferencia de potencial. Por lo tanto, la diferencia de potencial se calcula como carga dividido capacitancia. En este caso, como la carga la tenemos ya de 363 micro dividido entre los capacitancia, en este caso 26 tercios, me da un valor para el primero de 41.88 voltios. Entonces vamos a poner aquí 41.88 voltios. Y la otra sería igual, 363 dividido 20 micro. Ven que omito el micro porque los dos son micro, ¿no? Entonces aquí me queda esto de 18.15 más o menos. Vamos a ver el resultado anterior, 41.68. Bueno, sí, más o menos. Vean que entonces 41.88 más 18.15 me da un... 18.15. Me da un voltaje de 60.03, es decir, valor que tendría que ser idéntico a este, ¿no? Por las decimales que ya perdimos aquí en este valor y por los decimales que perdemos aquí en estos también, pues ya nos pasamos un poquito, ¿no? Entonces podríamos redondear alguno y decir, por ejemplo, 41.8 o 41.9 y el otro 18.1. Entonces, para que sea mejor, vamos a poner aquí 41.9, lo podemos redondear a un decimal, y aquí 18.1. Ahí tenemos entonces el voltaje. Y observen, por favor, como están en serie, la suma de los voltajes tiene que ser el voltaje total que la batería está proporcionando. Bueno, seguimos y vamos otra vez un paso atrás en los capacitores que estábamos analizando. Entonces voy a copiar este de aquí. Y lo pegamos por acá. Uy. Vamos a borrar esto. Ahí estamos. Y ahora pues nos damos cuenta que este capacitor de 20 microfaradios permaneció tal y como estaba. Es decir, no lo hemos tocado. Por lo tanto, la carga que este tiene es de 363 microcoulombs y 18.1 voltios. Ahí tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, este de aquí se originó de estos tres de por acá. Estos tres están en paralelo. En paralelo. Vayamos a recordar qué le ocurre a un arreglo de capacitores en paralelo. Pues cuando están conectados en paralelo, tienen la misma diferencia de potencial. Vean, la misma diferencia de potencial. Entonces, en este caso,
La diferencia de potencial que este capacitor tiene, 41.9, debe ser la misma diferencia de potencial que tienen estos tres al mismo tiempo. Por lo tanto, yo puedo asegurar aquí que este tiene 41.9 voltios, este tiene 41.9 voltios y este tiene 41.9 voltios. Ahí tenemos entonces la diferencia de potencial en cada uno de estos capacitores. El problema lo que me pide es que determine la carga que almacena el capacitor 3 y ya he llegado al capacitor 3. ¿Cómo determino la carga en el capacitor 3? Pues fácil, la carga en el capacitor 3 se calcula como la capacitancia 3 por la diferencia de potencial en el capacitor 3. En este caso, entonces, la carga en el capacitor 3 estaría dada por la capacitancia de 3. ¿Y cuánto es el valor de la capacitancia de 3? Pues el problema anterior me lo proporcionaba. Es un valor de 2 microfaradios. Entonces escribo aquí que tenemos 2 microfaradios multiplicado por el valor de la diferencia de potencial, que ya vimos de que es 41.9 voltios. Con esto entonces voy a determinar cuál es el valor de la carga que se almacena únicamente en este capacitor 3. Por lo tanto, aquí me quedaría 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por 41.9. Y esto me da un valor, vamos a ver en el sistema en ingeniería, 83.8 microcoulombs. Aquí tenemos entonces ya el valor de la carga que almacena únicamente este capacitor. ¿Estamos? Tomen en cuenta, por favor, que vamos a tener que trabajar entonces para localizar primeramente la capacitancia equivalente y luego vamos a tener que volver a hacer los dibujos para poder localizar nuestros valores. No es correcto, vean, esto es importante para que lo tomen en cuenta durante algún ejercicio, durante una prueba o algo. No es correcto que vayamos reescribiendo sobre estos valores, porque si vamos a estar sujetos a una calificación, vean, vamos a estar sujetos a una calificación, cuando alguien, en este caso si yo voy a revisar sus pruebas, cuando yo vea este circuito y aquí están todos los valores, pues no voy a saber cuál fue el procedimiento que hicieron porque todo va a estar revuelto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo sé que es un poco más tardado, quita tiempo y toda la cosa, ¿no? Pero vamos a ir simplificando el circuito hasta el equivalente y luego vamos a volver a ir copiando las figuras que ya teníamos para ir escribiendo en ellos los valores que vamos localizando de carga y voltaje. No reescribimos, por favor. Si reescribimos eso y están sujetos a una calificación, es muy probable que el valor de la ponderación que tengan no sea la correcta debido a que todo está pues en un solo diagrama, ¿no? Entonces no hubo un orden en cómo realizar el problema. Entonces ya hemos terminado aquí nuestro ejemplo número 1 sobre la combinación de capacitores y en la asignación de carga a uno de ellos. También noten algo importante. La carga total era 363 microcoulombs. Este tiene un valor de 83.8 microcoulombs. Por supuesto, no puede tener solo este capacitor mayor carga que la que está proporcionando toda la fuente de voltaje. Tomen en cuenta esto para problemas que encuentren por allí y que quieran resolver. ¿Estamos? Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este problema dice así. Determine la capacitancia equivalente entre los puntos A y B en la combinación de capacitores que se muestra en la figura 25.13. Y tenemos pues este arreglo peculiar. Miren, vamos a copiarlo. Otra vez. Y lo pegaremos por acá. Muy bien. Este va a ser el circuito entonces que vamos a analizar. Y el problema necesita que nosotros encontremos la combinación de capacitores. La capacitancia equivalente. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Será que los capacitores están conectados en paralelo? Pues miremos. Pues están sus placas conectadas sin ninguna interrupción. No, ¿verdad? Aquí hay una interrupción. Con este de por acá, ¿verdad? Tenemos ahí un problema. Igual aquí tenemos una interrupción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a otro capacitor. Sí, va a otro capacitor. Ahora, vamos a ver. Pues ¿será que estos estarán conectados en paralelo? Pues miremos. No, hay un capacitor intermedio. ¿Será que estos están conectados en paralelo o están en serie?
Pues recordemos que para estar conectados en paralelo, sus placas tienen que estar conectadas entre sí. Es decir, si estas placas pudieran conectarse aquí, sin ninguna interrupción, lo cual no ocurre, estarían conectados en paralelo. Pero también sabemos que si están conectados en serie, yo puedo darle continuidad aquí. Y al darme cuenta, estos capacitores entonces están conectados en serie. Por lo tanto, vamos a localizar ahorita nuestro circuito equivalente, simplificando esos dos capacitores que ya vimos que están en serie. Entonces vamos a copiar esta figurita. La vamos a pegar por acá. Y yo sé, vean, que estos capacitores, vamos a ver, estos dos están en serie. Entonces nosotros lo vamos a reemplazar por un solo capacitor ahora, que sea equivalente a esos dos. Recuérdense que el equivalente tiene la característica de que genera exactamente los mismos efectos que los que estaban inicialmente. Entonces vamos a dibujarlos, vamos a utilizar un color que se parezca un poquito al que estamos usando allí. Vamos a ver, voy a dibujar, creo que se pareciera. Más o menos, ¿no? Dibujamos aquí, entonces el capacitor que va a ser equivalente a ese que estamos intentando reemplazar. Ahí está. Ese sería el capacitor. ¿Y cómo encuentro el valor de la capacitancia equivalente? Pues como están en serie, ustedes deben recordar que la capacitancia equivalente para dos capacitores conectados en serie se calcula de esta forma, ¿no? El inverso del capacitor 1 más el inverso del capacitor 2 y todo inverso me daría el valor. Entonces, recordemos que en nuestra calculadora lo ponemos así para que sea rápido, ¿no? 7 microfaradios inverso más 5 microfaradios inverso y todo esto inverso. Esto me permite hallar rápidamente el valor de la capacitancia equivalente. En este caso, este valor de la capacitancia equivalente que le vamos a poner 1 es de 2.9166, 35 doceavos microfaradios. Eso para no perder muchos decimales, ¿no? Entonces yo sé que este es de 35 microfaradios, 35 doceavos de microfaradio. Y ya. Tenemos ahí entonces pues los capacitores, este es el reemplazo de los primeros dos capacitores. Ahora pues intentemos ver cómo están conectados y observen que estos capacitores tienen sus placas conectadas entre sí, ¿ven? Ahí tenemos estas placas conectadas entre sí y estos están conectados entre sí también. Por lo tanto, yo tengo la seguridad que estos capacitores están conectados en, perdón, en paralelo. Los tres. Por lo tanto, vamos a localizar la capacitancia equivalente 2. Entonces, la capacitancia equivalente 2, recuérdense que cuando están conectados en paralelo, simplemente es la suma de las capacitancias. Entonces, aquí sería 4 microfaradios más 6 microfaradios más 35 doceavos de microfaradio. Así entonces yo ya voy a poder escribir esto con un solo capacitor, en que este será el punto A. Vamos a dibujar aquí el capacitor. Y el punto B. Ahí estamos. Veamos cuánto está. 4 y 6 pues son 10. Y 10 más 35 doceavos. 10 más 35 doceavos. Me da 155 doceavos o 12.92 microfaradios. Entonces aquí la capacitancia equivalente es de 12.92 microfaradios. Vean entonces que la capacitancia equivalente para este arreglo peculiar es de 12.92 microfaradios. ¿Estamos? Microfaradios. Ahí con eso pues terminamos entonces este problema, que simplemente me pedía el valor de la capacitancia equivalente del arreglo entre los puntos A y B. Un problema bien cortito, un problema bien sencillo, pero que necesitaba de reconocimiento para saber si los capacitores estaban conectados en serie o se encontraban conectados en paralelo. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Este problema número 3 dice así. 4 capacitores están conectados como se muestra en la figura 26-17. Inciso A. Encuentre la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Otra vez, entre los puntos A y B. Inciso B.
calcule la carga de cada uno de los capacitores si la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 15 voltios. Vean entonces que pues, quiere que el problema que calculemos la carga en cada capacitor. La carga en cada capacitor. Si este se va a conectar, por ejemplo, a una fuente de voltaje de este modo, de 15 voltios. Bueno, como antes, voy a copiar la figurita para poder tener aquí un inicio de cómo es el circuito antes de empezar a modificarlo. Vamos a copiarlo. Y lo pegaremos por acá. Ahí está. Ahí tenemos entonces nuestro circuito. Más o menos, ¿verdad? Porque no tenemos el valor de la fuente. Pero vamos a agregarle ahorita la fuente. Y voy a conectar por aquí. Por acá. La fuente de voltaje. Ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos entonces ya la fuente de voltaje que tiene un valor según el problema de 15 voltios. Entonces 15 voltios. Ahí está nuestro circuito ahora sí, con la fuente de voltaje conectada. Vamos entonces a empezar primero a determinar qué capacitores podemos simplificar. Habrán algún par o 3 o más que estén en serie o que estén en paralelo. Y creo que si ya han empezado a estudiar y aparte de que también esto es un poquito evidente, pues pueden darse cuenta de que estos dos capacitores están conectados en serie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos conectado una de las placas de cada uno de ellos entre sí. Por lo tanto, están en serie. Entonces vamos a localizar aquí el valor de esta capacitancia equivalente 1. Capacitancia equivalente 1. Como son en serie, entonces el inverso de esta capacitancia va a ser el inverso de la capacitancia 1, que en este caso serían 15 microfaradios. 15 microfaradios inverso más 3 microfaradios inverso. Veamos cuánto es este valor de esta capacitancia equivalente. Aquí me quedaría entonces, vamos a ver, 15 inverso más 3 inverso, todo inverso. Vean que omito el micro porque los dos son micro y por lo tanto el resultado debe ser micro también. Este valor me da de 2.5 microfaradios. La capacitancia equivalente, vean que es menor que los dos. Ya lo tenemos. Vamos a copiar otra vez esta figurita. Y ahora tenemos un circuito aquí en el que vamos a reemplazar a estos dos capacitores. Entonces vamos a quitar estos de aquí. Es como que le estuviera echando corrector, ¿no? Para que no se vea. Y vamos a agregar aquí un solo capacitor que va a reemplazar a los dos que teníamos inicialmente. Ahí está, ¿ven? Ahí tenemos entonces nuestro capacitor. Este de 2.5 microfarados ahora. 2.5 microfaradios. Ahí tenemos entonces nuestro arreglo equivalente de momento, ¿verdad? En el que hemos reemplazado únicamente dos capacitores. Bueno, seguimos. Vean que ahora yo puedo estar seguro de que estos capacitores, el de 6 microfarados y el de 2.5 microfarados, se encuentran conectados en paralelo, ya que podemos conectar cada una de las placas de los capacitores entre sí. Por lo tanto, pues voy a calcular ahora entonces la capacitancia equivalente 2. La capacitancia equivalente 2, al estar en paralelo, simplemente sería la suma. Por lo tanto, me quedaría 2.5 microfaradios más 6 microfaradios. Por lo tanto, la capacitancia equivalente 2 va a ser de 8.5 microfaradios. Ahí tenemos entonces ya nuestro circuito equivalente. Vamos a pegar nuevamente la figurita que estamos trabajando. Y en esta voy a colocar únicamente el capacitor equivalente del arreglo que hemos trabajado en el paso anterior. Entonces vean que estos dos que estaban en paralelo se van.
Ahí está. Y dibujaremos entonces aquí nuestro capacitor equivalente. Ahí estamos. Y la línea por acá. Ahí está, bien. Entonces ahora el circuito pues ya se ha transformado en esto. Con esta capacitancia, o con este capacitor con capacitancia de 8.5 microfaradios. 8.5 microfaradios. Vean cómo hemos llevado el circuito y cómo hemos simplificado el circuito por partes. Por último, creo que ya notaron, estos dos capacitores están conectados en serie. Por lo tanto, calcularemos el valor de su capacitancia equivalente, que voy a llamar capacitancia equivalente 3. En este caso, entonces, me quedaría que el inverso de la capacitancia 3 es igual a 8.5 microfaradios inverso más 20 microfaradios inverso. Con esto podemos calcular entonces el valor de la capacitancia 3. Veamos cuánto será. 8.5 inverso más 20 inverso y todo esto inverso. Y esto me da un valor ya de plano muy ya aproximado de 5.96 microfaradios. Entonces yo finalmente tendría ahora un arreglo de un solo capacitor vamos a dibujarlo por acá. Que tiene un valor de 5.90 y algo, 5.96 microfaradios. Y ahí tendríamos entonces ya el resultado de la capacitancia equivalente. Prácticamente aquí hemos resuelto la primera pregunta del problema, que me pedía encuentre la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Entonces este procedimiento que hicimos fue el inciso A. Ahí está resuelto el inciso A. Ya terminamos. Ahora viene el inciso B, en el que me dice calcule la carga de cada uno de los capacitores. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a partir de lo que ya tenemos y vamos a dibujar sobre cada uno de los circuitos que ya tenemos, pero no precisamente sobre ellos, sino vamos a volverlos a dibujar y vamos a escribir sobre ellos para llevar un orden. Entonces, voy a copiar este de por aquí y vamos a calcular inicialmente la carga que este capacitor tiene debido a ser solo uno, ¿no? ¿Y cómo voy a calcular ese valor? Pues fácil. Recordemos que la carga en un capacitor, vamos a ponerlo por acá abajo, la carga en un capacitor se calcula como capacitancia por diferencia de potencial. Por lo tanto, en este caso, esta carga estaría dada por la capacitancia, que son los 5.96 microfaradios multiplicado por la diferencia de potencial, que son 15 voltios. Por lo tanto, la carga que está proporcionando la fuente de voltaje, vamos a ver, sería 15 multiplicado por 5.96 por 10 a la menos 6. Esto me da un valor de 89.4. 89.4, vean este valor, ¿verdad? Que utilizamos. Microcoulombs. Entonces la carga que está proporcionando o que se le está dando a este capacitor, vamos a borrarle el resultado, es de 86.4 microcoulombs. 86.4 microcoulombs. Calculemos también su diferencia de potencial. Pues está fácil porque como está conectado directamente a las placas de nuestra batería, entonces la diferencia de potencial de este pues es 15 voltios, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos los datos necesarios para este capacitor. Vamos a irnos un paso atrás para verificar cómo era el comportamiento de este antes de simplificarlo y encontrar los datos que requerimos, dado de que ya tenemos los datos del último capacitor. Entonces aquí regresamos y veamos. Este capacitor se originó de estos que estaban en serie.
Y como ya mencionamos, los capacitores en serie conservan carga. Por lo tanto, si estos dos tienen la misma carga, estos dos van a tener la carga que originalmente tenía el capacitor, los 86.4 microcoulombs. Entonces vamos a escribir aquí que este tiene 86.4 microcoulombs y este de aquí va a tener 86.4 microcoulombs. ¿Y cómo calculo su diferencia de potencial? Pues fácil. Recordemos que carga es igual a capacitancia por diferencia de potencial. Por lo tanto, al despejar la diferencia de potencial, esto estaría dado por carga dividido capacitancia. Para cada uno podemos determinar este valor de diferencia de potencial, dividiendo la carga entre la capacitancia. Entonces la carga, vamos a escribirlo por acá mejor. La diferencia de potencial 1 vamos a poner, sería la carga que tienen, que los dos tienen la misma carga, 86.4 microcoulombs. 86.4 microcoulombs. Y lo dividiremos entre la capacitancia. Por ejemplo, 8.5 microfaradios. 8.5 microfaradios. Entonces vean que los dos tienen micro, podemos cancelar. Aquí me quedaría entonces 86.4 dividido 8.5, lo que me da un valor de 10.16 más o menos. 10.16 voltios. Tenemos también que asegurarnos que esta diferencia de potencial no supere la que el problema tiene en la batería. Calculamos ahora la diferencia de potencial en el punto 2. Como la carga sigue siendo 86 microcoulombs, entonces 86.4 microcoulombs dividido el valor de la capacitancia, que es de 20 microfaradios. 20 microfaradios. Veamos entonces cuánto va a dar esto ahora. Los dos son micro, entonces pues puedo cancelar. Y aquí me queda 4.32. 4.32 voltios. Asegurémonos, vean, 10.16 más 4.32 me da un valor de 14.48. Oh, entonces algo hice mal. Quiero ver, 86.4, no, porque no me está saliendo, ¿no? 86.4 dividido 8.5, uy, dividido 8.5. Ah, perdonen, es que no era 86, era 89, ¿verdad? Yo puse aquí 86, miren, aquí fue el error. Perdonen, voy a corregir. Tarde o temprano nos tenemos que dar cuenta del error y por eso es importante ir trabajando de una vez para ir viendo si no cometemos algún error como yo acabo de hacerlo en 89, 89. Entonces estos datos están mal aquí, 89, aquí debe ser 89 y este dato fijo va a estar mal. 89 y 89, ahí estamos. Otra vez, 89.4 dividido 8.5 me da un valor de 10.52 voltios y 89.4 dividido 20 me da un valor de 4.47. 4.47 voltios. Sumemos a ver qué pasa. 10.52 más 4.47 pues ya me da los 14.99. Vean, 14.99 que son casi los 15 voltios que el problema me está dando. Por los decimales que hemos acumulado, pues ya perdimos, ¿no? Ya no podemos redondear este 10.52 a 53. Lo que podríamos dejar es 10.5 voltios y 4.5 voltios para que esto vaya cuadrando mejor utilizando simplemente un decimal de voltaje, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos esto. Pasamos al circuito anterior. Entonces, pues dibujaré otra vez el circuito previo a este. ¿Qué era este de aquí, verdad? Entonces, pues en mi caso, yo solamente lo voy a copiar. Y lo pegaremos por acá. Ahí está. Veamos entonces, este capacitor es exactamente este mismo que está por acá. Y ya no lo vamos a tocar porque no lo modificamos. Entonces, bueno, lo que no calculamos, no le puse aquí arriba, era su voltaje, ¿no? Vamos a ver, tenía 89, 4.47 voltios. 4.47 voltios y el otro 10.51 voltios. 52. Ahí estamos, 10.52 voltios.
Entonces, en este capacitor que tenemos aquí de 20 microfarados, pues su carga sigue siendo de 89.4 microcoulombs y su voltaje es de 4.47 voltios. Este no ha cambiado. No ha cambiado, se queda así como está entonces. Sin embargo, este capacitor de aquí vino originado por este capacitor de aquí y este capacitor de acá, que estaban conectados en paralelo. Recordemos que los capacitores conectados en paralelo tienen exactamente el mismo valor de voltaje. Por lo tanto, estos dos tienen el mismo voltaje entre sí, que es exactamente el voltaje que tenía este de aquí, que es de 10.52 voltios. Entonces, yo tengo la seguridad de que este tiene 10.52 voltios y 10.52 voltios. ¿Qué me hace falta? La carga. ¿Y cómo calculamos la carga? Pues no es muy complicado. La carga se calcula como la capacitancia por la diferencia de potencial. En este caso, entonces, la carga 1, vamos a ponerla así, sería la capacitancia, que son 6 microfaradios, multiplicado por 10.52 voltios. Y la otra carga sería la capacitancia, que era de 8.5, no, 2.5 microfaradios, multiplicado por los mismos voltajes, que es 10.52 voltios. Ahí tenemos entonces ya la operación que me va a permitir calcular la carga en esos dos capacitores. Veamos entonces, aquí me va a quedar 6 por 10.52. Me da de 63.12. 63.12 microcoulombs. Y la otra es 2.5 multiplicado por 10.52. Me da un valor de 26.3 microcoulombs. Y así, pues ya tengo la carga entonces en estos capacitores también. Vamos a agregarla por aquí. 63.12. 63.12 microcoulombs. No. El de 2.5 es de 26.3. Este es de 26.3 microcoulombs y el de por acá es de 63.12. 63.12 microcoulombs. Ahí tenemos entonces la carga que está dando, que se está almacenando en cada uno de sus capacitores. ¿Estamos? Recuérdense que ningún capacitor debe tener más de la carga que está dando la fuente original, ¿no? El problema inicial. 89.4 microcoulombs. Ningún capacitor va a tener más de esa carga. 89.4 microcoulombs. Vean, uno nada más que tiene exactamente el mismo valor, pero no debe superar ese valor de carga. Y por último, entonces ya regresamos a nuestro circuito original, ¿verdad? Que voy a copiar esto por acá atrás porque ya no va a caber allí. Y vamos a estar copiando pues algunos elementos que ya hemos calculado. Por ejemplo, ya conozco la carga de este capacitor. La carga de este capacitor es de... Uy, aquí no eran faradios, miren. Coulombs. 89.4 microcoulombs. Entonces, este tiene 89.4 microcoulombs. Este capacitor también ya conozco su carga. Es de 63.12 microcoulombs. 63.12 microcoulombs. Y ahora tengo estos dos que originalmente, en este caso, eran este de aquí. ¿Cuál será el arreglo en el que se encuentran estos? Pues por la forma en que están conectados sabemos que están en serie. Por lo tanto, en serie que se conserva la carga, en esos dos capacitores de por allá que tienen la misma carga, van a tener exactamente este valor de carga, 26.3 microcoulombs. Entonces yo voy a agregar aquí 26.3 microcoulombs y 26.3 microcoulombs. Y con eso, vean, hemos nosotros determinado cuál es el valor de carga de cada uno de los capacitores entre los puntos A y B, suponiendo que a través de estos hemos conectado una fuente de voltaje de 15 voltios. Allí terminamos entonces pues con nuestro problema.
Y pues también terminamos con nuestra clase del día de hoy. Ven que es una clase cortita. Simplemente era el reforzamiento de los temas que trabajamos en nuestra clase anterior. Bueno, entonces tips importantes que tenemos que tomar en cuenta para resolver ese tipo de problemas. Siempre intentemos tomar capacitores de par en par o de 3 en 3 que estemos seguros que estén en serie o en paralelo, pero con total seguridad. Porque en este problema que resolvimos en la clase anterior, yo les comentaba, podemos suponer de manera errónea que estos capacitores están conectados en paralelo simplemente porque el diagrama en el que yo les presenté la combinación en paralelo estaba de esa forma, ¿no? Estaba uno sobre el otro. Pero como les mencioné en esta misma clase, la conexión en paralelo tiene que estar las placas de cada capacitor conectadas entre sí, lo cual en este no ocurría. Entonces, por favor, más que visualmente suponer que dos capacitores están conectados en serie, tenemos que analizar si realmente están conectados en serie o en paralelo. En este caso, vean, no estaban conectados en paralelo porque tenían una interrupción de un capacitor, pero sí que estaban conectados en serie. Y alguien puede decir, pero es que eso no cumple con la forma en que usted lo presentó. Pero yo presenté esto de esta manera. Un capacitor en el que una de sus placas se ha conectado con otro capacitor. Simplemente. Entonces, esto no necesariamente tiene que ser recto y cumple en este circuito. ¿Ven? Porque he conectado un capacitor y una de sus placas la he conectado con otro capacitor. ¿Verdad? Y por supuesto no ha sido paralelo antes. Eso también tiene que ser importante. ¿Por qué? Imaginémonos, a ver, en este diagrama. Alguien me puede decir, pero este están en serie, porque mire, si yo conecto aquí sus terminales, una de sus placas pues están conectadas entre sí. Bueno, más o menos, porque aquí hay un punto de interrupción. Por lo tanto, no están conectados en serie. En serie no tenemos que tener ningún punto conectado a través de esa unión de placas. Entonces no podemos afirmar que están en serie. Entonces, tomen muy bien en cuenta estas instrucciones que les estoy dando para que no se confundan y no cometan errores que puede ser perjudicial porque puede que no lleguen a la respuesta. ¿Estamos? Entonces también les los insto a que empiecen a resolver ejercicios de estos para familiarizarse con las teorías de capacitores en serie y capacitores en paralelo, identificar cuándo capacitores están en serie y cuándo están en paralelo, para que pues en una prueba, en un examen, pues no tengan dificultades en resolver ese tipo de problemas. Entonces, pues ahora sí, esto sería todo en nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. Por favor, repasen. Siempre hagan ejercicio, tomen mucha agua y nos miraremos entonces en nuestra próxima clase. Que estén bien. Cuídense mucho. Audio Jungle.